Adelante, Daniel. Muy buenas tardes para todos. El Ministerio de Cultura, el Museo Nacional de Colombia y Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria, les dan una muy cordial bienvenida a la inauguración de la exposición Salam Tristes, Irak 2016-2020 del artista belga radicado en México, Francis Alix, que se estará exhibiendo al público a partir del día de mañana en Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria, previa inscripción. Quiero señalar brevemente que también, además de esta importantísima apertura, estamos de plácemes porque el día de ayer le fue otorgado el primer premio al espacio Fragmentos en la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo en su 27ª edición en la categoría de intervención al patrimonio,
entregada a Carlos Garcés, arquitecto, quien concibió el espacio donde Francis estará exhibiendo su obra en los próximos meses. La obra de Alice se ubica en relación a situaciones de crisis agudas y desarrolla estrategias de sobrevivencia. Desde el año 2003, en que cruzó la frontera de Jerusalén, trazando una línea de pintura siguiendo la Green Line, las zonas de conflicto han definido su poética, proyectando imágenes de puentes entre comunidades y regiones que se han alejado por razones políticas o religiosas y donde el arte intenta abrir un espacio de esperanza en medio de la desesperanza. Fragmentos, espacio de arte y memoria, es un espacio comprometido con la presentación de obras artísticas y la realización de diferentes actividades culturales que promueven una profunda reflexión crítica sobre la violencia política, la memoria y la construcción de paz, no solamente en el contexto colombiano, sino también en otros lugares del mundo. Con este criterio, se invitó a Francis Alice a presentar su trabajo, que como el de los demás artistas que han exhibido su obra en fragmentos, y además sobre la base de esta contundente obra de Doris Salcedo, se abre perspectivas para comprender y reflexionar sobre los efectos y rupturas que ocasiona la guerra, así como sobre la capacidad de resistencia de quienes la han sufrido. En el marco de la exposición se llevará a cabo la proyección de la película de ficción histórica Sandlines, el cuento de la historia, actuada por niños de un pequeño pueblo cerca de Mosul, que narra episodios de la historia de Irak a lo largo del último siglo a través de múltiples juegos y metáforas. Este largometraje contará con 3 únicas funciones presenciales. La primera de ellas, el día de mañana a las 10 de la noche a través de Canal Capital, y la segunda y tercera los días 2 y 16 de diciembre, estas sí presenciales, a las 6 p.m. en la Sala Capital de la Cinemateca de Bogotá. Los invitamos entonces a todos a seguir de cerca nuestra programación y registrarse en la página web del Museo Nacional de Colombia para visitar esta exposición. Sin más preámbulos, para mí es un gran honor presentarles y darle paso a Francis Alice y a Tayana Pimentel, curadora de la exposición y actual directora del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey en México. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar en compañía de nosotros y poder compartir con quienes también se han unido a esta presentación sobre qué significó concebir y llevar a cabo esta exposición. Muchas gracias, Daniel. ¿Se escucha? Sí, los escuchamos. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Francis, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros y realmente esperemos que pronto podamos estar en Bogotá todos juntos. ¿Cómo estás, Francis? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? O sea, comparto tu deseo de unirnos de manera presencial pronto con todos ustedes, con los amigos de Bogotá. Quiero agradecer todo el equipo de Fragmentos y Doris por el fantástico esfuerzo que ha sido montar la expo de manera remota. Por lo que alcancé a ver, se ve muy bien todo el montaje de la instalación. Gracias también a Carlos y a todos los que han sido involucrados en que, pues sí, a pesar de la pandemia,
the show goes on, o sea, seguimos activos y con ganas de abrir una discusión, un debate sobre el papel del arte dentro de condiciones algo críticas. Bueno, cuando fui invitada a imaginar un proyecto de colaboración con Fragmentos, inmediatamente pensé en la nueva producción que Francis Alice me había mostrado en algún momento que estaba desarrollando en ese momento todavía en Irak. Pensé rápidamente en un tópico que Francis ha mencionado constantemente, y es cómo él se ubica en situaciones de confrontación y cómo su obra suele desarrollarse, al menos en las últimas décadas, en momentos de confrontación que han visto a la luz en los últimos años a través de dos magnos proyectos, y me refiero especialmente al proyecto llevado a cabo en Afganistán en la época de la posguerra y en esta última producción artística desarrollada en Irak. Fragmentos que da nombre también a la obra que Doris Salcedo llevó a cabo en momentos que se desarrollaba también el proceso de paz, y que ella misma ha denominado como un contramonumento, es decir, como esa postura crítica frente a las situaciones y no necesariamente una postura celebrativa. Así es que pensé que ambos artistas compartían esta intervención entre el arte y la política, conceptos trillados, relaciones trilladas, que ambos suelen desmenuzar de una forma transgresiva, de una forma creativa, y generando obras que desbordan cualquier otro margen conocido. Estos dos proyectos son proyectos que conocen los límites y donde los artistas se ubican de forma consciente, generando un papel como creador a través de estos fenómenos de confrontación. Francis, yo quisiera comenzar esta plática. Es que le puedas explicar al público entre qué años tú concebiste este proyecto, cómo llegaste a Irak y cómo comenzaste a ubicarte en relación al país y al contexto de guerra que estaba viviendo. Ok, pues los proyectos salieron a raíz de una invitación de una fundación iraquí basada en Bagdad, la Fundación Ruya, y en particular de su directora, la Tamara Shalabi. Y realmente fue, la invitación original era de desarrollar proyectos con los niños en campos de refugiados. Estoy hablando de principios de 2016, y para yo ubicar aquel momento en la historia local, estamos justo después del apogeo de la ocupación del territorio iraquí por el Estado Islámico. O sea, estamos hablando de más de una tercera parte del país que estaba bajo el dominio y el reino del terror impuesto por el Estado Islámico. Entonces era un momento bastante crítico. Es una situación que fue obviamente evolucionando a raíz de los 4 años durante los cuales estuve viajando a Irak. Digamos que muy rápidamente me di cuenta de la complejidad de la situación que estaba viviendo Irak en aquel momento, y que me estaba embarcando en un proyecto de largo plazo, o sea, no de una sola visita ni dos, pero de mucho tiempo de reflexión, de información, de investigación, de
primero tratar de hacer un mapa, aunque sea muy aproximativo de la situación. Es que son muchas facciones que están como metidas en este conflicto. Sospecho que se puede de alguna manera comparar con Colombia en algún momento de su historia, donde en realidad es una situación de guerra civil, o sea, entre varias entidades culturales o religiosas, con toda la complejidad de este tipo de conflicto. O sea, no es un caso sencillo de invasión de una nación tratando de ocupar otra, es mucho más complejo. Hubo, para resumir en grandes líneas, 3 momentos. Un primer momento de aprendizaje, de observación, de literalmente de ser como una esponja y absorber toda la información, tanto a nivel de los eventos históricos, pero también a nivel de anécdotas, o sea, de anécdotas, y eso fue hablando con gente allá, etc. Esta parte resultó en 2 o 3 videos cortos que son casi documentales, y donde en parte la idea es también, y eso es ya como entrando más en un campo del método de trabajo, de ver cómo la gente reacciona en relación con la cámara, cuáles son los códigos locales, los tabús, lo que se permite, no se permite, hasta qué punto la gente está dispuesta a participar, etc. Estoy hablando, grosso modo, de 2016, 2017. En 2017 empecé a tener una actitud un poquito más proactiva. Y si quieres, al rato podemos entrar en el detalle de estas diferentes etapas. Y ya llegando al 2018, octubre de 2018, ya casi 3 años después de mi primera visita, hice una propuesta de una ficción histórica, o sea que ya era una propuesta mucho más como personal, aunque en los hechos lo que yo estaba proponiendo era más bien una base de guión que los actores estarían desarrollando a su manera. Entonces, yo creo que ayuda mucho en la lectura tanto de la progresión de mi trabajo en Irak como en la lectura de la exposición, entender que son distintos momentos con distintas approaches, como distintas maneras de abrir un diálogo con este país, de lo cual no sabía tanto, o sea, antes de mi primera visita. Si quieres, no sé si quieres que entremos como caso por caso o que seguimos según el guión que tienes planeado, señora curadora. No te escucho ya. ¿No me escuchas? Ok. Ya te escucho. No te escucho. Ok, perfecto. Ya activaron el micrófono finalmente. Bueno, Francis, esto que tú llamas o que tú observas una primera fase, esto que tú denominas una fase de observación, tiene en concreto 2 momentos dentro de la exhibición: Harán fútbol y color matching, e incluso algunos de los documentos y pinturas que estamos hoy exhibiendo en la muestra. Así es que a mí me gustaría saber un poquito este proceso de aprendizaje al que tú te refieres, cómo se ve representado a través de estas piezas y cómo fue tu papel como creador en este primer momento.
Lo menos posible, lo menos posible. Yo creo que si lo tomo de manera cronológica, si no me equivoco, fue primero Color Matching. Color Matching ocurrió mientras yo estaba acompañando como artista de guerra las tropas kurdas iraquíes en el momento de la ofensiva de Mosul, básicamente en octubre de 2017, a principios de noviembre del mismo año, cuando empezó el intento de sacar de Mosul al Estado Islámico. Y ahí me voy a referir un poquito a la situación muy similar que viví en Afganistán, que mencionaste anteriormente. Primero quiero aclarar que la situación en Afganistán oficialmente ya no era de guerra, y ahí sí estamos hablando de un escenario bastante clásico donde se declara guerra cuando hay ocupación de un país por otro país, en este caso ocupación de Afganistán por las tropas de Estados Unidos, o sea, la invasión de Afganistán en 2001, después de la caída de las Torres Gemelas, etc. Y del momento que se declaró las tropas de Estados Unidos habían salido oficialmente, o que ya eran muy pocas, se declaró un estado de posguerra, de paz, mientras en los hechos seguía la situación de guerra civil igual de intensa y hasta fue creciendo hasta la fecha, más o menos. En fin, yo creo que cuando estuve acompañando a las tropas británicas, intenté un ejercicio que acabé llamando adrenalinoturismo, que era sencillamente de ver cómo el estar en condiciones de riesgo o de conflicto o de exposición a peligros inmediatos afectaba mi percepción y mi manera de traducirlas en imágenes, si quieres. Era un experimento un poco en la línea de narcoturismo muchos años antes. En el caso de Irak, yo creo que mi experiencia con las tropas iraquíes fue tratar de llevarlo a otra etapa y en este caso, buscar la manera de coincidir con la escena que yo estaba viviendo, o sea, el intento de igualar los colores de la escena que estoy viendo es meramente un intento de decir, yo puedo ser parte de la escena, yo puedo coincidir con este momento, a lo cual no pertenezco fundamentalmente. O sea, yo soy un observador externo, pero sí estoy adentro de la situación que estoy viendo. O sea, de la misma manera que estamos todos respirando el mismo polvo en aquel momento. Como ejercicio que se presenta en un monitor en la sala 3 de fragmentos, a diferencia de la experiencia en Afganistán, sí llevó a un segundo momento que fue el proceso creativo que mencionabas de la serie de cuadros que están expuestos, colgados en la última parte de la exposición. Otra vez hay dos momentos. Hay un primer momento donde uno tiene un cuadrito blanco con un dibujo a lápiz y al lado está otro cuadrito con una paleta de colores. La paleta de colores en realidad son los colores que uno en la imagen lateral que está a su lado. Son como
eso es la imagen, eso son los colores de esta imagen, pero los dos no logran coincidir. Y es un poco la mejor como traducción que pude dar de mi propia experiencia en aquel momento. A la semana de hacer como esos cuadritos, empecé a hacer de alguna u otra manera más, no sé si la palabra sería acostumbrado o integrado o más como metido, y empecé a hacer la serie de cuadros que son sobre lienzo crudo. El método ahí era muy sencillo, era nomás hacer como una serie de apuntes muy rápidos, porque las cosas suceden de manera muy como espontánea, rápida e inesperada. O sea, capturar, literalmente rescatar algunos como de esos pequeños eventos de los cuales fui testigo, y ya regresando a México, intervenirlos de la manera más mínima posible, que en este caso fue nomás como añadir manchas de blanco para que resaltara mejor la imagen. O sea, son como impresiones más que documentos, si quieres. Yo creo que ahí, y eso lo digo de manera retrospectiva, creo que lo que me interesa como artista es un poco el papel del artista como testigo. O sea, cuál es su papel, cuál es su relevancia. Y investigando un poco el tema, siento que hay un poco dos tipos de testigos posibles. Y estoy hablando de manera muy esquemática, o sea, muy general. O tienes el caso del testigo que trabaja a posteriori, sobre la base de documentos, es más una reflexión sobre los eventos, o el testigo directo, que más que analiza, reacciona a los eventos de manera hasta un poco caótica y sin método, o sea, poniendo atención a detalles más que a lo que llaman the big picture. Es una lectura mucho más instintiva, o sea, mucho más intuitiva, pero que al final de cuentas produce documentos que podrían ser útiles a esta segunda etapa de una lectura más analítica de eventos, cuando ya uno entiende mejor qué fue lo que ocurrió. Este primer momento es obviamente el que me interesa, al nivel del proceso artístico, al nivel del proceso más ético de cuál puede ser la pequeña aportación del artista en esas situaciones. Y eso lo planteo a un nivel meramente de mi manera de justificar mi presencia en un contexto al cual no pertenezco. O sea, y además tengo la libertad y el lujo de salirme en el momento que yo quisiera. Es una situación que no hay que olvidarlo. Pero que sí puede tener una cierta relevancia a más largo plazo. En cuanto a la relevancia del arte en situaciones de conflicto, situaciones de crisis, de todo tipo, yo creo que paradójicamente a veces lo absurdo de la operación, algo de sensatez en una situación que parece haber dejado de tener sentido. O sea, es como algo una reflexión que entendí leyendo Susan Sontag, cuando presentó en Sarajevo
a mediados de los 80s, en el mero medio de la guerra entre Bosnia y Serbia, cuando presentó Esperando a Godot de Samuel Beckett. Y estaban como realmente intrigado por la selección de Susan Sontag de esta obra en particular, hasta que entendí que en realidad era poner al absurdo de la guerra el absurdo de la obra de Beckett, y que había una manera ahí de establecer algún tipo como de contacto, sin tener que articularlo como tal, si quieres. Era más como tú dices, una cierta como coincidencia de dos, ¿cómo diré? Dos experiencias que por distintas que sean, tienen algo en común. Y digo, y eso es el milagro de la operación artística cuando es que funciona, de permitir que el espectador, el participante, el que sea, se salga por un segundo de la inmediatez de los eventos y tenga una lectura distinta de esos eventos. Francis, Sí, es que me explico. tú mismo has incorporado en esta fase de trabajo un término que me parece trascendental que abordemos, que es el término de artista de guerra. ¿En qué contexto? Porque aparte eres bien específico a la hora de manejarlo dentro de las fases de tu trabajo en Irak. ¿Por qué lo identificas específicamente con un momento y qué connotaciones tiene para ti acuñar este término artista de guerra? El término artista de guerra es un término que me dieron, o sea, no es un término que yo decidí adoptar. Ahí sencillamente, Tayana, es la única manera de tener acceso a estas situaciones. O sea, si tú vas como turista, como artista, como hasta periodista, no tienen acceso. O sea, no había periodistas en el momento de la ofensiva de Mosul. Fue una de las guerras más editadas de los últimos años, censuradas si quieres. Eran meramente la única manera de tener acceso a ciertas partes, y esto en realidad vale también para casi todas las obras, las producciones que se hicieron hasta el 2019. O sea, no había manera de conseguir visa otra que entrar bajo este registro de artista de guerra. Ni siquiera creo que es una terminología que me gusta mucho, o sea, o que me interesa en particular. Se me hace un poco agresiva y un poco reduce mucho el ámbito del papel del artista. Yo preferiría que me invitaron como observador, como electrón libre o lo que sea. Bueno, es que yo lo menciono y te he hecho tanto hincapié en él porque en algún momento en la segunda parte de la Guerra Mundial, sobre todo en la última etapa, en la que la fotografía comienza a jugar un papel trascendental como documento, el fotógrafo de guerra se vuelve un actor trascendental como testigo, ¿no? Así es que me llamaba la atención este término, que yo pensaba que era tuyo, no que te lo habían otorgado. No, es un papel, yo creo que los primeros artistas de guerras son de las campañas napoleónicas, o sea, y hay una cantidad, en general es una visión partisana, porque obviamente pertenecen a uno o el otro de los campos. O sea, hay pocos casos de lectura que es más que muy como descriptiva, representacional, si quieres,
Y yo siento que sí es un campo todavía muy joven en este sentido. Digamos que no siento que estoy pisando un terreno ya desgastado. O sea, es algo que no es común, y no es común en parte por la dificultad de llegar a ser aceptado como artista de guerra. Eso es un proceso bastante técnico y complejo. Pero sí hay casos, o sea, donde en el cine, o el caso de Susan Soda que mencioné antes en Sarajevo, donde la cultura, digamos, toma un papel más arriesgado, más... estoy pensando en la obra de Rossellini, si no me equivoco, en el 47, 48, cuando filmó en las ruinas de Berlín. Recién me enteré, y se me hizo muy interesante, que originalmente Apocalypse Now trataron de filmarlo durante la guerra de Vietnam. O sea, hubo un primer intento de filmar Apocalypse Now mientras la guerra de Vietnam estaba totalmente activa todavía. Yo creo que los ejemplos de los casos como de proceso artístico que a mí particularmente interesaron fue menos Susan Sontag, desgracia. Yo creo que de los casos de artista de guerra es Lawrence, ahorita me recuerdo su nombre, con las tropas de Estados Unidos. Pero digamos que son muchos elementos también. O sea, yo diría también que una de las cosas que me interesó mucho mientras estaba en la producción de los proyectos iraquíes fue un referente histórico mucho más antiguo, que es Manet pintando la ejecución de Maximiliano. Te voy a buscar el año, en qué año, en fin, 1800, finales del siglo XIX. Y lo interesante hubo 5 versiones de este cuadro. Y lo que me interesó mucho es que la primera versión se pintó muy poco tiempo después de los hechos. O sea, Manet escuchó casi el rumor de la ejecución de Maximiliano y quiso, antes de que se volviera, o sea, antes de que entrara, él consideró que era muy importante ser, de a su manera, testigo de este evento, pero antes de que pues sí, perteneciera a una condición histórica. Y yo creo que es este momento el que me interesa, como en el papel de artista de guerra, es que los hechos están ocurriendo. O sea, no hay una lectura clara, todo es confuso. O sea, empezando con el outcome, como se dice, quién va a ganar. O sea, en 2016 el avance del Estado Islámico parecía imparable, o sea, tanto en Siria como en Irak. Había muchas preguntas abiertas, había muchas había miedo, miedo tanto de la población iraquí y siríaca como de la población europea, una amenaza real a sus valores,
a su tranquilidad también, mencionando los múltiples atentados que ocurrieron en Europa. En fin, todo estaba como ocurriendo y yo creo que este momento, el momento en el cual las cosas están desarrollándose, es muy interesante como espacio de intervención. Ya que los hechos ocurrieron, no digo que pierdo el interés, pero siento que mi papel ya no es el mismo. Francis, tú has hablado, de hecho acabas de hablar un poquito también en la pregunta anterior, en tu respuesta anterior, de esta segunda fase en tu trabajo en Irak. De hecho, una de las obras de este momento dan título a esta exposición, Salam Tristesse. Yo creo que al público le gustaría un poco saber algo más de la historia, de cómo llegaste a Salam y Wadam, Tristesse, la anécdota del título, de dónde sale este título, creo que también es muy hermoso. Y sería bueno que comenzáramos por ahí, simplemente por saber el título y la pieza, cómo concebiste estas piezas y por qué una da lugar a la otra. Ok. Pues realmente el díptico Salam Tristesse, Wadam Tristesse era un primer intento de ponerle ruido a una situación encontrada, o sea, siendo la presencia de los refugiados yazidis en los campos de refugiados. Estoy hablando de principios de 2018, para entonces. O sea, el guión era muy sencillo, era introducir un caballo en el campo de refugiados y ver si la gente, o amarrar el caballo y ver si la gente iba a hablar con el caballo, susurrar sus penas y provocar algún tipo como de reacción. O sea, es como tú dijiste... Guiños. Echarle guiños, o ¿cómo le dice? Guiños. Guiños, eso. En los hechos, la parte del caballo acabó siendo un semifracaso, en el sentido de que cuando finalmente logramos crear un espacio íntimo, sacando el caballo del campo y filmando de noche, al tercer testigo se nos fue el caballo corriendo y se acabó el plan del caballo. Entonces, al día siguiente fuimos buscando un burro que llevamos al campo para reproducir el mismo escenario, pero salió que los adultos no querían hablar con un burro. O sea, sí estaban dispuestos a hablar con un caballo, pero con un burro. Niños, iba a decir se entusiasmaron, es una palabra ligera para el contexto, se explotaron literalmente cuando entró el burro en el campamento y se armó casi como un motín de niños alrededor del burro, que acabó escapándose, o quizá fueron los niños que se lo llevaron, nunca supimos bien, porque a esas alturas nosotros, yo y Julián, con quien estaba filmando, habíamos totalmente perdido el control de cualquier plan. Y acabamos con esta escena de niños corriendo en los campos, en las afueras del campamento de refugiados, y era una imagen extremadamente extraña de... yo sentí una referencia al flautista de Hamelin. Hay muchas lecturas posibles, pero realmente fue como...
fue a la vez irónico y a la vez era como, o sea, irónico en el sentido de que era realmente como si los niños se estaban burlando de nosotros, o sea, estaban saboteando nuestros intentos, pero a la vez llevándolo a otra dimensión, o sea, mucho más interesante que el intento nuestro. Todo eso para decir que sí es una segunda fase donde ya hay como una actitud más proactiva, y retrospectivamente creo que fue realmente allá que empecé yo a entender la posibilidad de hacer una tercera parte más ambiciosa, que fue la película, o sea, el largo, de Sandlines, que acabó ocupándome el año y medio siguiente. O sea, si quieres puedo hablar un poco de Sandlines. Me gustaría mucho, y sí. En este momento tal vez hacer un reconocimiento a tu colega y colaborador Julien, de sí, Sandlines, sí. a Julien Debord. Julien Debord, está Parwash, el artista, Parwash Tarek, el artista kurdo-iraquí que nos ayudó mucho. Está Tamara, obviamente, que también vino al principio del primer rodaje. Y está el chofer. Era un equipo chiquito, éramos 5 en el pickup Toyota, con un montón de niños en la parte trasera. ¿Este es tu primer largometraje, Francis? Es mi primer largometraje, sí, en absoluto. La intención inicial no era de hacer un largometraje. La intención original era nomás de hacer una suerte de coreografía de niños trazando líneas en la arena, en referencia al acuerdo entre los franceses y los ingleses firmado en 1916 de manera secreta, el acuerdo Sykes-Picot, como se llama, y que básicamente está definiendo las fronteras y la condición geopolítica del Medio Oriente hasta la fecha. O sea, es un acuerdo que marcó realmente la historia del Medio Oriente, y de manera mayormente trágica. Al empezar, Sandlines ocurrió en 2 rodajes. El primer rodaje estaba totalmente basado sobre aquel evento en particular, y un mínimo de como información de lo anterior y de lo ulterior. Ya siendo allá, muy rápidamente entendí que había necesidad de extender la línea narrativa y la línea cronológica, y acabó siendo un siglo de historia iraquí, de 1916 a 2016-18, más o menos, hasta la última fecha de rodaje. Más que un guión, o sea, había una serie de episodios, digamos, históricos que queríamos que los niños interpretaran a su manera, o sea, y para hacer eso, más que darle un guión de los hechos, les dimos como un perfil de las personalidades de sus personajes. O sea, les explicamos, o sea, tu personaje es el rey Faisal es así, etc. Tu personaje es Saddam Hussein era así. Y a partir de eso, ellos revisaron a la vez que yo estaba reescribiendo el guión cada noche para ver cómo íbamos a seguir al día siguiente. Creo que lo que me interesaba era que los niños hicieran de alguna manera una parodia del mundo de los adultos, y eso fue mutuo. Era un proceso de aprendizaje de la historia tanto para ellos como para mí. Era
era un juego, o sea, era un juego con una serie de como momentos o etapas, y realmente con niños, la única manera que yo conozco por lo menos de dirigir, de filmar, de hacer un proyecto es hacer que sea un juego. O sea, que allá, pero es que me están llegando mensajes. Que se divierten mientras los niños están divertidos y son extraordinarios actores. O sea, te dan mucho más de los que les pides. Si se aburren, es un desastre. Y si se aburren, el problema no son ellos, el problema es tuyo. O sea, tu guión no está funcionando. Tienes que reescribir, reinventar y observar qué es lo que les interesa, qué es lo que los motiva en el papel muy protagónico de los animales en la película, de los borregos, de los perros, etc. Viene del hecho de que esos niños son pastores, son muy orgullosos de ser pastores, tienen 10, 11 años, desaparecen en la mañana con 50 borregos y regresan a las 2:30 de la tarde con 50 borregos. O sea, y están solitos ahí en las colinas desérticas alrededor del pueblito donde filmamos. Entonces fue una mezcla de improvisación, observación y más que nada, yo diría, construir una complicidad con los niños para que ellos mismos se sientan no como actores, pero como los que están contando la historia. Lo mismo pasó para la narración. Yo llegué con una base narrativa y la fuimos totalmente reescribiendo con ellos para que sean sus palabras más que las mías. Creo que el nivel de la historia de los, como ocurrió la filmación misma, hubo 2 momentos correspondiendo a 2 rodajes, o sea, 2 momentos de filmación. Un primero en octubre del 2018, donde básicamente fue un caos, o sea, porque muchas de las situaciones que teníamos pensadas no salieron, pero salieron muchas otras que hicieron que en el momento de tratar de editar todo este material, sí había una serie como de islas argumentales muy interesantes, pero no había ningún tipo de continuidad en la narración. Entonces se decidió o sea, de manera medio expresa hacer un segundo rodaje, y digo expresa porque a esta edad los niños cambian muy rápido. O sea, en un año es muchísimo tiempo en la apariencia de un niño de 10 años. Entonces regresamos 5 meses después y presentamos la peli, el primer corte, a los niños. Y ahí pasó algo muy bonito, por lo menos en mi experiencia, es que las niñas que habían sido, que habían querido participar en el primer rodaje, al ver el primer corte, todas quisieron participar en el segundo rodaje. Y eso eventualmente fue lo que me permitió encontrar una salida a la película, porque a diferencia de si uno hace una película que es un thriller, o sea, hay un enigma que se tiene que resolver y eso eventualmente es el punto de salida de la película. En el caso de una ficción histórica, acabas con una serie de eventos que se repiten de manera cíclica y algo trágica, pero que no te llevan a ninguna parte. No hay salida. Y en el caso de Irak, las condiciones del país
cuando fue en abril-mayo 2019, no eran mejores. O sea, sí se había eliminado la presencia del Estado Islámico, pero habían salido otros conflictos entre los distintos grupos religiosos. Y fue un poco las niñas que me permitieron introducir una medida de esperanza al final, dándoles el papel protagónico y llevándolas a que sean ellas, las niñas, las mujeres en realidad, las que podrían sacarnos de esta, como dices, impasse sin salida histórico a lo cual estaba llevando la narración histórica de la película. Todo eso te lo cuento de manera más o menos como con una cierta claridad. En el mero momento no fue por nada el caso. O sea, nosotros estamos sobre todo como reaccionando a las situaciones, tratando de inventar la manera de pasar a la siguiente etapa y mantener sobre todo los niños a la vez cómplices y hacer que más y más ellos se apropiaran la historia, si quieres. En fin, eso es como más o menos ocurrió el proceso de la película. Creo que fue un proceso de aprendizaje mutuo, o sea, de todos. O sea, yo con ellos... ¿Cuál era la relación de esos niños con su propia historia? ¿Perdón? ¿Cuál era la ¿Cuál es la relación relación? de los niños No, con casi su propia nula. historia? Casi nula. Tenían muy poco... Eran muy poco familiares con su propia historia. Digamos que sí sabían del Estado Islámico. Estamos hablando de un pueblo que está literalmente a 14 kilómetros de hasta donde llegó el Estado Islámico en su ocupación territorial. Lo conocían la presencia del Estado Islámico únicamente porque los profesores de la pequeña escuela donde iban 2 horas cada mañana, ya no podían llegar. Entonces no tuvieron clases durante 3 años más o menos. Fuera de eso, uno o el otro había escuchado hablar de Saddam Hussein, y únicamente porque hay muchas fortalezas de Saddam Hussein en todo el país y son muy siniestras. Lo demás, no, pero yo tampoco, Tayana, yo tampoco sabía mucho de la historia de Irak hasta llegar allá y empezar a investigar y a escuchar y a aprender. O sea, entonces en ese sentido, yo creo que todos aprendimos algo, espero. Me falta la parte de regresar a enseñarles la película ya completada. Eso espero hacerlo, inshallah, el próximo verano. Ya veremos, ya veremos. Bueno, Francis, quiero agradecerte a nombre de Fragmentos tu generosidad, en haber mostrado este cuerpo de trabajo por primera vez en Bogotá, todo una muestra de Irak antes no habías realizado. Y bueno, se nos quedan algunos tópicos. Se nos fue, por ejemplo, el campo de desplazados, de refugiados, algunas temáticas que por el tiempo ya no podemos abordar, pero yo como siempre, proud of being with you hasta en todo momento. Nos faltó también un poquito abordar el tema de este momento que tú empiezas con el Green Line en Jerusalén y que va tratando todo un tema desde el año 2003 hasta el momento. Tampoco ya nos da el tiempo. Sin embargo, esperemos que en Bogotá podamos hacer una segunda conversación y abordar estos temas. No sé si querías decir algo en relación a esto. Sí, y ojalá... No, yo creo que tienes toda la razón. O sea, es un tema
complejo y muy, muy enriquecedor. Yo creo que hay muchas preguntas y siento que la generación joven que creció en este como ámbito de intento de salirse de una guerra civil en Colombia, también debe tener su lectura de este tipo de situaciones y estaría súper interesante incluirlos. O sea, yo creo que el próximo formato de discusión que tengamos, ojalá podamos hacer más como un diálogo con el público y que sean ellos los que hagan preguntas y comentarios. O sea, yo creo que no tiene que ser en un solo sentido este tipo de discusión. Y ojalá hacia la clausura o antes podamos tener la oportunidad de tener este momento y celebrar el hecho de que, como lo mencioné muy al principio, a pesar de las circunstancias, se logró armar una expo, se logró armar una discusión, una colaboración y que a pesar de la pandemia seguimos. O sea, seguimos vivos, activos y con ganas de hacer más. El acto creativo. Sí, sí. Es un momento de ponderarlo. Sí. Bueno, nuevamente muchas gracias, Francis. Y bueno, muchísimas gracias a Fragmentos por permitirnos llevar a cabo esta exposición en estas circunstancias que a partir de mañana usted podrá ver en el espacio. Por último, vamos a realizar un muy breve recorrido a las salas en un video que ha preparado Fragmentos para ustedes. Gracias, María. Adelante. Muchas gracias, Francis y Tayana, por esta gran conversación. También quiero agradecer muy especialmente a todos y cada uno de los miembros del Comité Artístico de Fragmentos, pero muy en particular a María Belén Sáez de Ibarra, por supuesto a Doris Salcedo y también a María Fernanda Ariza, quienes gracias a su invaluable apoyo y acompañamiento lograron que la obra de Francis esté hoy en exhibición en Fragmentos. También los invitamos a todos a registrarse en la página web del Museo Nacional, www.museonacional.gov.co, para visitar la exposición en Fragmentos a partir de mañana desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, de martes a domingo.
Ahora los dejamos para que se animen a visitarnos, no sin antes agradecerles a todos los que nos acompañaron en este evento.